La saturación de transferrina también está disminuyendo. La hemoglobina solo disminuye en etapas finales de esa evolución o fisiopatología de la anemia. Y la microcitosis también se presenta incluso más tardía. Entonces, si un paciente nos dice, doctor, tengo fatiga, solicitamos una citometría hemática, seguramente en esta etapa aún veremos una citometría hemática normal, hemoglobina normal, con índices eritrocitarios normales, pero habrá ya detrás una depresión de hierro. Si tenemos un paciente con fatiga y tenemos sospecha de que no hay buena alimentación o no ingiere adecuado hierro, hay que pedir la cinética de hierro. Y es cómo es el algoritmo para hacer el diagnóstico: ferritina, saturación de transferrina, ferropenia, y nos vamos al tratamiento. En pacientes con ferritina dentro de parámetros normales, pues hay que investigar también causa de deficiencia de hierro, y en personas que tienen anemia pero con ferritina y saturación de transferrina normales, pues hay que sospechar otras causas de este tipo de anemia, y principalmente síndrome mielodisplásico. Ya que tenemos el diagnóstico de anemia ferropénica, el tratamiento principalmente es vía oral. Hay que dar al paciente vía oral una adecuada alimentación y suplementos de hierro para que pueda suplir toda esa eritropoiesis. Comúnmente a veces no damos el hierro vía oral y no vemos el aumento de la hemoglobina como deseáramos, y puede ser que sea un diagnóstico incorrecto. Ya vimos, puede ser otro tipo por un síndrome mielodisplásico, por ejemplo, aunque varía un poco el tipo de anemia, una enfermedad complicada que siga sangrando, por ejemplo, el paciente, o que esté ingiriendo y no nos los diga los antiinflamatorios no esteroideos a la par con el hierro, una inadecuada prescripción, la pérdida continua de hemoglobina y la mala absorción de hierro. Es lo que siempre debemos de tener en cuenta. Los puntos para dar hierro intravenoso son que haya hemorragia gastrointestinal comprobada, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes en hemodiálisis, pacientes con cáncer y en tratamiento con eritropoyetina, anemia en el embarazo después del segundo semestre. Ya se recomienda en la embarazada con anemia, es mejor dar hierro intravenoso que oral después del segundo trimestre. Después también de la realización de un bypass gástrico, y en pacientes con menorragia severa. Actualmente hay muchas fórmulas, o encontramos muchas presentaciones de hierro intravenoso en el mercado, desde gluconato ferroso y el hierro sacaroso, que es el conocido, el hierro de Extran, que muy poco se utiliza ya, y el ferumoxitol, que se utiliza mucho en Europa, en Estados Unidos, y la carboximaltosa, que esta pues actualmente se está usando bastante. Con una sola dosis se puede recuperar hasta 2 gramos de hemoglobina en cuestión de un par de semanas. Y si vemos, todos pueden ser vía embolo, hasta en 2 minutos, 7 minutos se pueden aplicar, o en perfusión hasta en 1 hora. Entonces todos son seguros. Realmente no se recomienda incluso premedicar con algún antihistamínico o con algún otro medicamento antes de la aplicación de hierro intravenoso. Todas las presentaciones, sobre todo las últimas, no tienen o no han presentado reacciones alérgicas muy grandes. Entonces sí hay seguridad. Para aplicar el hierro intravenoso, pues hay que definir cuánto déficit tiene el paciente, y en base a eso hacemos el cálculo de cuántos miligramos le corresponde a ese paciente y por cuántos días lo debe de recibir. Y si vemos, a veces recomendamos una dieta adecuada para que también el paciente tenga suficiente hierro en la alimentación. Y si vemos, aquí también en los alimentos, como decíamos al inicio, se divide el hierro en no hemínico y el hemínico. El hemínico son los que están en las carnes: pescado, pollo, hígado. Si ven 85 gramos de hígado, ya sea de vaca, ya sea de cerdo, es lo que tiene mayor cantidad de hierro. Casi todo 10 miligramos de hierro, y es de los que se absorbe más, el 18%. Si vemos la soya, 90 gramos de soya tiene bastante hierro, hasta 7 gramos, pero solo se absorbe un 7%. Y si hablamos
de otros vegetales que tienen hierro, como lechugas, cereales, espinacas, como estaba Popeye, sí tienen mucho hierro, pero la biodisponibilidad o la absorción por ser hierro férrico es muy muy bajita, menos del 4%. Entonces, tan solo con una alimentación sería imposible que podríamos recuperar a un paciente con anemia ferropriva, solo que coma licuados de hígado, paté de hígado y todo de hígado a todas horas, que no creo que tampoco sea muy conveniente. Y esto le ocurrió a Saturno. Saturno pues era el rey del tiempo hace muchos, muchos años, y él, un dios, le dijo que uno de sus hijos heredaría su trono, y él no quiso dejar de ser el dios. Entonces todos los hijos, 6 hijos que nacieron, se los comía con todo y sangre. Entonces puro hierro hemínico comía él, jamás tuvo deficiencia. Finalmente el séptimo hijo, su esposa se escondió, lo parió a escondidas, lo llevó al bosque, y este fue Júpiter, que Júpiter mató a su padre por haber matado previamente a todos sus hermanos. Y un caso de hierro no hemínico como es Rómulo y Remo, ellos fueron abandonados pues en un río allá en Roma, y fueron recuperados por una loba que en vez de comérselos les dio leche hasta el año y los crió. Finalmente Rómulo y Remo se pelean por una mujer, y Rómulo mata a Remo, y Rómulo funda Roma. Eso es en cuanto a la anemia ferropriva, y solo tendremos un par de minutos más para hablar de la deficiencia de cobalamina y de folatos, que esto es relativamente más fácil y lo vemos en menos tiempo. Los requerimientos de cobalamina de todos los días son de 2 a 3 picogramos, son menores, y la mayoría se almacena en el hígado. Si vemos aquí también los alimentos que hay mayor disponibilidad en los vegetales, sabemos que requiere el factor intrínseco para que no sea degradado por el ácido clorhídrico y pueda llegar hasta el nivel de absorción, hasta el íleon. Solo así, si no hay factor intrínseco, ya sabemos, en la ausencia de factor intrínseco, pues los pacientes tienen o hay anemia perniciosa. Llega hasta acá, se absorbe y pasa a la transcobalamina, que es la forma como se transporta en sangre, y finalmente llega a la célula. El metabolismo de la cobalamina es mucho más fácil y más de menos puntos que la absorción de hierro, como lo vimos. La principal función tanto de la cobalamina como de los folatos son conversión del metil malonilcoenzima a succinilcoenzima A, o metilación de la homocisteína, que la tenemos acá, a la cisteína. Y todos estos productos finales van directamente a la síntesis de DNA. Es conocido también que esta disminución o la deficiencia, sobre todo de folatos, como lo vemos acá, la forma activa del folato, que es la tetrahidrofolato, la disminución produce alteraciones en la mielina. Por eso en recién nacidos de mamás con deficiencia de folatos hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y la deficiencia de cobalamina, sobre todo en adultos, hace que haya acúmulo de homocisteína, y esto puede producir trombosis en una persona, que es un factor de riesgo. Y todo cómo participan en la síntesis de DNA, cobalamina y folatos, que es muy largo. Ambos los necesitan para que se produzca DNA. Cuando hay deficiencia de folatos o de cobalamina, la célula produce mucho RNA, pero este RNA mensajero no llega para que se produzca el DNA. Entonces todo ese RNA se está acumulando en el citoplasma de las células. Por eso vemos una anemia macrocítica, vemos células o eritrocitos grandotes, porque están llenos de RNA que no llegó a llegar el mensaje para producirse el DNA por la falta de folatos o cobalamina. Incluso lo vemos en un frotis de sangre periférica, la hipersegmentación de neutrófilos grandes, células grandes, eritrocitos o macrocitos, como lo vemos de acá desde el inicio. La deficiencia de folatos y cobalamina tiene, además del componente anémico puro, también tiene un componente, como ya vimos, que es importante en el metabolismo de mielina y todo el sistema nervioso central. La deficiencia también causa lo que llamamos un gloso gastroentero anémico, un síndrome de ese tipo,
con componente nervioso también. Hay neuropatía periférica, hay lesiones dérmicas, glositis, lengua lisa,